Gracias, presidente. Buenos días a la gente que lo escucha y lo ve fuera de las fronteras de México. Presidente, tengo dos temas sobre el estado de Hidalgo. Ayer le insistía de manera seguida sobre el tema de la Reserva Federal, que ha involucrado obviamente la economía de México y la economía de otros países, pero vamos a iniciar con los dos temas con el estado de Hidalgo. La madrugada del lunes 11 de octubre, en el municipio de Ixmiquilpan, elementos de la División de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvieron a 10 integrantes de una célula criminal que venía azotando gravemente los municipios de Ixmiquilpan, Taxquillo, Huichapan, Aljayucan, Tecozautla, municipios del Valle del Mezquital y que usted conoce perfectamente porque ha recorrido cuando fue candidato y obviamente ahora que es presidente de la República. A los detenidos, 6 hombres y 4 mujeres, se les incautó celulares, droga, armas cortas y largas y vehículos, pero es precisamente en una camioneta marca Kia Sorento con placas del estado de Hidalgo HRB-563-B, donde se encontraban un arma en particular, presidente, un fusil de asalto, un M-16 A4 calibre 5.56 con matrícula 2009871, con la leyenda propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Eso, tuve acceso a la carta de la Procuraduría, aquí la traigo, se la podría pasar a Jesús para que usted obviamente la cheque. Las áreas de seguridad tendrán que poner mucha atención porque esta arma puede ser la punta del iceberg y la punta de la madeja de toda una trama en el tema de tráfico de armas robadas al ejército de los Estados Unidos, armas que pues por supuesto pues han cortado la vida de muchas personas en el Valle del Mezquital, que ya cité en esos municipios hidalguenses. Presidente, en este hecho de Ixmiquilpan no es ajeno a lo que sucedió en el municipio de Tula, también en Hidalgo, donde un comando armado liberó del Ceferezo a los 9 internos que todos sabemos. Presidente, ¿cuál ha sido el reporte de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, con su parte del gobierno estadounidense? Porque sé que puso una demanda a las armerías por el exceso de armas que llegan al territorio mexicano y que han matado a miles de personas y que incluso pues lo ocupan grupos delictivos en México. ¿Cuál ha sido esa plática? ¿Cuál ha sido el reporte de Marcelo con respecto a ese acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos? Y digo, Marcelo lo acaban de premiar incluso por hacer esa propuesta de que las armerías pues también digan o reporten qué están haciendo en ese sentido. Pues se está avanzando y en efecto Marcelo Ebrard ha hecho un buen trabajo, su equipo, para controlar la entrada de armas de Estados Unidos a México. La mayor parte de las armas que utiliza la delincuencia organizada en México provienen de Estados Unidos, el porcentaje mayor, y son parte del comercio negro ilícito por la falta de control que existe en Estados Unidos. Cualquiera puede comprar un arma y son intereses creados muy fuertes los que defienden el que sea de esta manera. Es una, yo no diría cultura, sino una costumbre, el que tengan mucha relación con las armas. A veces hay fotografías de toda una familia en las redes mostrando armamento. Por eso también mi preocupación, y no vamos a tardar en dar a conocer muy bien lo de los juegos
del Nintendo, de cómo se está promoviendo, se hace apología de la violencia y cómo se promueven esas prácticas, ¿no?, violentas en los juegos desde los niños, adolescentes. Y todo eso pues se produce afuera, son contenidos que se producen en el extranjero y hay que darle atención. Yo le voy a pedir a Marcelo que informe sobre lo que se está haciendo en esta denuncia que se presentó en Estados Unidos, cómo va, a qué acuerdo se ha llegado, si te parece. Sí, presidente, pero también se participaría el ejército, porque finalmente pues existe esa arma sellada con el nombre del ejército norteamericano y bueno, pues ahí hay un problema que involucra tanto al ejército mexicano al ejército norteamericano como las bandas delictivas que pues prácticamente están azotando la seguridad de los alcaldías del Valle del Mezquital, que prácticamente pues también ha subido la delincuencia por el tema del huachicoleo y usted lo sabe perfectamente y el gobierno del estado también lo sabe. Sí, con los datos que nos des se tiene que abrir una investigación sobre esta arma. Lo vamos a hacer. Sí, yo le paso ahí a Jesús la carta que tuve acceso. Y aparte que Marcelo informe sobre lo que se está haciendo. Presidente, y sobre el tema de Pemex también en Hidalgo, pues pareciera que la elección del nuevo líder sindical para sustituir a Romero de Champs, que prácticamente es el culpable del quebranto financiero de Pemex, porque pues parecía rey con los hijos y la familia gastándose el dinero de los mexicanos a costa pues de la pobreza de los mismos. En ese sentido, presidente, allá en Tula, Hidalgo, pues existe un problema con un empleado que se llama Fred Navarro, trabajador obviamente de la refinería, quien lo han sacado de su trabajo, le rescindieron el contrato porque pretendía o pretende ser candidato a líder petrolero. Pero ahí el tema no es que sea el líder o no, el tema es que lo corrieron de su trabajo, amenazan a sus familiares y el tema es que son los mismos que siguen teniendo contacto con Romero de Champs, porque pareciera que Romero de Champs sigue teniendo tentáculos dentro de Pemex y pareciera que pues eso no se va a combatir o se está combatiendo por encima, o yo no sé cuál es el papel de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, que es la encargada de vigilar los sindicatos y que además, presidente, en la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos y México, el compromiso del gobierno mexicano es limpiar los sindicatos y obviamente que tengan una libre vida democrática y transparente. Bueno, nos das también el dato, lo tiene que atender Luisa María Alcalde, lo de los procesos de democratización de los sindicatos son eso. Son procesos, es parte de lo que aquí estamos hablando. Por mucho tiempo existieron esos cacicazgos y hay que combatirlos, y hay que enfrentarlos, pero lo tienen que hacer, en el caso de los sindicatos, lo tienen que hacer los trabajadores. O sea, porque no lo puede hacer el gobierno, porque entonces caeríamos en lo mismo. Claro. O sea, además, el gobierno no tiene por qué meterse en la vida interna de los sindicatos. Entonces, corresponde tomar la decisión y participar a los trabajadores, y ya lo están haciendo.
Pero dentro de del sindicato específicamente, por ejemplo, también está el de los telefonistas, existen los amigos, los compadres, los cuñados de los delincuentes que se enriquecieron de los sindicatos en los años del PRI y el PAN y que ahora quieren seguir teniendo el poder a base de sus amistades. Pero los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Y la libertad no se implora, se conquista. Son procesos. Aquí hemos hablado de eso. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que el voto sea libre y secreto para elegir al dirigente del sindicato petrolero. Los trabajadores van a tener su teléfono, ni siquiera van a tener que ir a una asamblea para que los vean. Desde su intimidad van a marcar y ahí van a votar. Secreto. No es como era antes. A ver, tu ficha. ¿Por quién vas a votar? No, claro que existen todavía las prácticas antidemocráticas. Si nosotros ganamos en el 18 y todavía tenemos que enfrentar, bueno, hasta el mismo INE lo tenemos que enfrentar. O sea, pero no por eso ya nos vamos a dar por vencidos. No, hay que seguir luchando. Esa es la utopía, ese es el ideal. Es algo que uno tiene ahí, que lo está uno viendo, que quiere uno llegar a ese sitio. Esa es la utopía. Y camina uno hacia allá y se aleja. Y tiene uno que seguir caminando. Entonces, se llega y se alcanza, pero hay veces que no. ¿Pero qué es la utopía? ¿Qué es el ideal? Lo que nos hace caminar, lo que nos permite vivir con dignidad, luchando por causas justas, queriendo convertir ideales en realidad. Esa es la vida, esa es la felicidad. Entonces, está empezando el proceso de democratización de los sindicatos. Adelante los trabajadores. Esto que estás denunciando sobre el despido injustificado de un trabajador, eso nos corresponde a nosotros. Si se cometió una injusticia, se castiga a los responsables y se devuelven derechos y se repara el daño. Eso ya no hay. No se permite. Por eso es muy bueno esto que hacemos aquí, porque no solo son casos aislados, sino el que vaya quedando la idea general de cómo tenemos entre todos, ayudar a tener una sociedad mejor. Y el tema de la FED, que seguramente es importante,
ahora que me escuche. Dice, presidente, la inyección de más de 3,000 billones de dólares a la economía norteamericana por parte de la Reserva Federal, la Fed por sus siglas en inglés, lo único que logró fue impulsar una inflación más alta y ahora la vida de los estadounidenses se encareció mucho más, alcanzando ya una inflación de 6.8%, un crecimiento nunca antes visto en 40 años. Sobre ese tema, presidente, quiero decirle que la inflación en México, sé que me van a atacar ahí, pero no importa, no es culpa de su gobierno. No es culpa de su gobierno por no haber aplicado un esquema económico adecuado, sino porque la inflación que vive nuestro país se genera por el comportamiento económico de los Estados Unidos, es decir, un efecto dominó en todo el mundo. En ese rubro, presidente, quiero decirle que me reuní el pasado lunes en Chicago, Estados Unidos, con unos académicos e investigadores de la Universidad de Harvard y Cambridge, hijos de migrantes mexicanos en segunda generación. Y me dijeron que el proyecto neoliberal del que usted tanto habla aquí en las mañaneras, efectivamente ya no es sostenible. Pero además ven con buenos ojos el compromiso de su gobierno al no endeudar al país con organismos internacionales de carácter crediticio. Pero también comentaron, presidente, que la inflación que se genera en México está siendo empujada por otro factor interno adicional al comportamiento inflacionario norteamericano que ya mencioné. ¿Cuál es ese factor o quiénes lo están generando? Presidente, pues nada más y nada menos, a opinión de ellos, que las cadenas de distribución de alimentos y otros enseres como Aurrerá, Chedraui, Bimbo, Lala, Cemex, Maseca, Sams, las empresas de Carlos Slim, Costco y los grandes acaparadores de los productos que consumimos. Los académicos, presidente, me dicen que los empresarios nacionales y extranjeros que trabajan y viven en México, esos mismos que antes no pagaban impuestos y que ahora lo hacen a regañadientes, especulan con los precios y los elevan al doble o al triple. Y estos empresarios están ocasionando que la inflación se eleve más de lo normal, pero sobre todo los productos de la canasta básica, además del factor inflacionario norteamericano. Presidente, estos empresarios que siguen pretendiendo lastimar a México, cobran el IVA de manera automática cuando se pagan los productos que todos compramos en los miles de establecimientos a lo largo y ancho del país. Ese cobro de IVA, que son miles de millones de pesos, teniéndolo en sus cuentas bancarias de los empresarios, los jinetean porque no lo pagan de inmediato al SAT, sino que lo liquidan entre 3, 6 meses o hasta en años, como antes en gobiernos del PRI, del PAN y sus aliados. Con ese dinero que es del pueblo, cuando lo tienen en sus cuentas bancarias, lo disponen para pagar sus deudas, realizan otros negocios o simplemente lo sacan a paraísos fiscales del extranjero. Presidente, la propuesta de estos investigadores y académicos en esta materia de las universidades ya citadas, me comentan que estos empresarios especuladores ahora paguen de inmediato el cobro del IVA y de esa manera pues el dinero del IVA se vaya a las arcas públicas de México y de esta forma se evitaría la especulación de precios y su gobierno, teniendo ese capital, podría generar más empleos de lo que México requiere en este momento. Presidente, ¿qué dice de la propuesta? ¿Qué dice pues de estos empresarios que obviamente usted también pues los ha señalado que no pagaban impuestos y que ahora lo hacen, pero lo hacen pues también a regañadientes? Bueno, en general, bueno, tu planteamiento o lo que ellos opinan. Acabo de tener una conversación con el secretario de Hacienda y me hablaba de eso. Ya tienes razón, la inflación en Estados Unidos se traslada porque hay integración económica, ¿no? Aquí la enseñanza mayor que podemos sacar
es de que debemos de darle más atención a la producción, producir más, porque este fenómeno en efecto se originó porque hay mucho circulante, hay mucha demanda y poca oferta. Tiene también que ver con los efectos del COVID, cómo se afectaron las cadenas de producción en el mundo, los incrementos en los costos del transporte marítimo, el incremento de los precios de los alimentos, el acero, toda una serie de factores. Pero si tenemos más producción, evitamos, ¿sí?, que se produzca más inflación. ¿Qué pasa no solo en México, sino en todo el mundo también? Que hay quienes se aprovechan. Si hay inflación, entonces los aumentos de precio van más allá. Tan es así que el secretario de Hacienda me informó que le había hablado a Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial para pedirle que se informara, y aquí aprovecho también para hacer extensivo este llamado, a productores, distribuidores, de que no abusaran en una circunstancia como la que estamos enfrentando. Esto que les estoy comentando fue de ayer, o sea que coincide con lo que tú estás planteando. Pero además lo dicen, presidente, académicos, investigadores de las universidades que al principio apoyaron mucho el neoliberalismo y que ahora, pues obviamente ellos mismos dicen, pues que ya fue, ya no sirve. Sí, pero yo quiero decir esto, ¿no?, que no todos los empresarios ni todos los comerciantes, o sea, no quiero generalizar, ¿sí?, actúan de manera abusiva. Y sí, también puedo decir que ante un fenómeno así de inflación se aprovechan, ¿sí?, no todos, pero sí se aprovechan fabricantes, distribuidores, comerciantes en el mundo, no es un asunto solo de México. Entonces, por lo que a nosotros corresponde es este llamado a decir, bueno, si tienes una inflación del 7% y además se habla de que va a ser transitoria, todavía no se decide o se define su duración, ¿no? Hay quienes hablan de 6 meses, de menos de 3 meses, 6 meses, 1 año, ¿sí? No abuses. Y si es del 7, ¿por qué aumentas el 20% tu producto? O sea, estás incrementando tus costos, sí, pero no te aproveches, ¿sí?, de la circunstancia. Una de las cosas que yo le comentaba al secretario de Hacienda que vamos a hacer es que así como estamos dando a conocer quién es quién en los precios de los combustibles, vamos también a informar sobre el quién es quién en los precios de los artículos de primera necesidad. Va a ayudar bastante esto. Te lo informo, Ricardo Sheffield, para que te prepares. Cuando él tenga una información, para ver quiénes abusan, o sea, quiénes son ventajosos, y quiénes están actuando
pues con incrementos ajustados a la situación del mercado, ¿no?